clandestinos? Dios los bendiga, bienvenidos a nuestro... Bueno, ya llevamos un mes grabando la segunda temporada, entonces bienvenidos a este nuevo podcast, a esta nueva producción del podcast. Está aquí Johitan, ¿cómo estás, Johitan? Todo bien, están ahí juiciosos estudiando ya, firme. Bien, esa es la actitud, ya estamos estudiando, ya segundo semestre. Me imagino que ustedes también están estudiando, no sé en qué grados, varían los grados de los que nos están escuchando. Pero bueno, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que quizás ya saben el título, sí, pero bueno, igual vamos a explicarles. Queremos hablar acerca de una emoción que quizás muchos de nosotros siempre la sacamos a flote, así como hace parte de nuestras vidas, ¿no? Que es, la verdad, sinceramente, aquí sí somos sinceros, Johitan no, la verdad nunca lo he visto así, pero bueno, es el enojo y nada, queremos hablar el por qué y qué es lo malo del enojo, ¿no? O sea, que por qué es malo el enojo, ¿listo? Entonces, nada, Johitan, ¿tú por qué te enojas? No, pero yo quería hacerte primero una pregunta de ha sido así que te hierva la sangre, el momento en el que más estás enojado, que tú digas, uff, este fue el momento en el que yo me saqué de casillas, mejor dicho. Bueno, ya lo estaba pensando, o sea, porque habíamos dicho que teníamos que hacer esta clase de preguntas cuando estábamos planeando, ¿listo? Entonces, pues estaba pensando, han habido varios momentos, pero sin duda hay un momento que quedó marcado, que no sé cómo contarlo porque, no sé, o sea, es muy clasificado. El caso es que fue una situación donde literalmente, yo digo que nos robaron las cosas de la iglesia. O sea, literalmente se llevaron todo lo que, así, y me dolió tanto porque las personas que se los llevaron no habían esforzado y luchado por eso, ¿sí? Entonces, o sea, fue súper denso y creo que ese fue, estaba muy chiquito, pero fue el día más así que me marcó que, o sea, si estuviera más grande le hubiera pegado a esas personas. Que de hecho todavía no sé si ya he perdonado, pero bueno. La verdad no he tenido la oportunidad de encontrarme con esas personas, porque si me los llego a encontrar no sé qué pasará. Pero creo que ese fue el momento, aparte de otras, ¿no? Porque hablamos con Johitan dice que yo me la pasaba peleando con todos los profes y todo eso. Pero no es verdad, amigos. Sí, sí es verdad. Pero bueno, Johitan, responde la pregunta. ¿Qué es lo que más así te pone rabioso? Bueno, pues ahorita también estaba pensando, obviamente, o sea, no considero, es que no sé, creo que no tengo en sí, pero sí hay una situación que pasó recientemente que, o sea, no me enojó, sino que como que no sé, como que me sacó, no sé, como que me sacó de casillas, o sea, me desanimó, como que no sé, no me hallaba. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, pues en la inducción yo conocí un muchacho que es es del campo, ¿sí? Entonces que no tenía buen internet, entonces claro, con la virtualidad como que se le hizo difícil. Entonces ese muchacho, bueno, yo le dije, confía en mí, yo le ayudo con lo que pueda, voy a hacer lo posible por ayudarlo, etcétera. Yo le dije eso. Pero el man se pasó excesivamente. Entonces, yo que era bueno en cálculo, ya todo el tiempo parce, me pasan los ejercicios. No, es que no sé cómo se hace esto, no entiendo esto. Es que mire que yo no vi esto en el colegio, yo nunca vi esto, yo nunca vi derivadas, yo nunca vi integrales. Entonces, a cada rato me estaba preguntando y a mí pues, no sé, como que nunca, en el colegio puede que sí, algunas personas me pidan favores, pero no se excedían tanto, ¿sí? O sea, no eran a cada rato pidiéndome, sino que ellos también entendían que pues hay un límite y que pues yo no puedo a todo el rato estar ahí con ellos, ¿sí? Entonces, pues Aparte es que cuando Johitan decía que no, era no. O sea, literalmente a veces Johitan me pasa no. Y paila, o sea, ya busca en otro lado porque no y paila. Pero sí, sigue, Johitan. pero pues esta persona, pues al ser nueva, o sea, yo podía hacer eso en el colegio, o sea, decía no, sabiendo pues ya
los comportamientos de mis amigos, de los compañeros del curso. Entonces, pues para mí era mucho más fácil decir no cuando ya era algo que yo hice y lo hice con esfuerzo, pues yo decía no, lo hice con esfuerzo, duré mucho tiempo, pues no puedo ayudarte, ¿sí? Pero pues en este caso era como que, bueno, es nuevo y pues yo como que con más, pasaba el tiempo y como que lo trataba de entender, pero al mismo tiempo yo me estaba como enojando más, me estaba como suprimiendo más, entonces bueno, aparte de lo del cálculo, también como que, obviamente, al ser uno de los primeros que conocí, me hice en grupo con él, ¿sí? Pero entonces, lo que pasaba con él era que yo, digamos, o sea, yo siempre con los grupos tomo como la iniciativa para decirles, bueno, vamos a hacer esto, ta, 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 ta. Y pues bueno, yo les escribía a todos, todos me respondían menos él. Me respondía un día antes de entregar cualquier cosa. Me decía, ay, ¿qué hay que hacer? Y yo, bueno, le toca hacer esto. Ay, no, es que está muy difícil, ayúdeme. No, entonces me sacó de quicio y no pude, o sea, pues yo no le he dicho nada. Se lo he dicho a mis primas, si lo están viendo, a una de mis primas, si está viendo el podcast, se los dije, se los contesté. Estas vacaciones les dije, no, me sacó de quicio, no pude más. Entonces, eso fue en el primer semestre. En el segundo semestre intenté no hacerme en ningún grupo con él, solo me tocó en un grupo con él y bueno, también me ha sacado canas, es que mejor dicho. O sea, esa es la situación más hardcore que me pasó. Hablando de eso, o sea, en el primer semestre de mi carrera como músico, pues bueno, en todos los semestres tenemos que tocar, o sea, hay una materia que es ensamble de algo, ¿sí? Y en el primer semestre me tocó una banda que fue súper densa. Pero yo creo que uno saca a flote eso del enojo y todo eso cuando uno está trabajando con personas. Lo digo porque, digamos, esa situación de Yohitan, me acordó de mi primera banda en el semestre uno, primer semestre, se llamaba Osadía y qué cosa tan, o sea, tocábamos y éramos un fracaso, ¿ok? Ahí partamos de eso. Y después empezaban a pelear por bobadas y peleaban acá y se lanzaban duro. La gente no hacía nada, o sea, los demás no hacían. Me acuerdo tanto que una persona, el primer semestre, tenía que sacar el solo de una canción. El solo estaba bien difícil. Y él dijo, no, yo puedo, yo la saco, bla, bla, bla. Y nosotros, bueno, está bien. Digamos que el jueves teníamos que presentar eso. Yo estudio en la tarde, entonces teníamos que presentar. Y el man como a las 8 de la mañana me escribe, no, Esteban, no pude sacar el solo, hágalo usted. No, ahí es donde, sí, o sea, es horrible esas personas que no ni siquiera se esfuerzan por hacer algo, sino saben que uno lo puede hacer y se aprovechan de eso. Eso creo que eso sí es general, a todos nos va a sacar así de rabiosos hacia todos. Pero bueno, Yohitan, hablemos más adentro del tema. ¿Qué es lo malo? O sea, ¿por qué es malo enojarse? ¿Nos enojamos si es malo o es bueno? Entonces, inicia, Yohitan. Pues, bueno, en sí el enojo pues conlleva como a varios resultados en sí, sí. Por ejemplo, pues bueno, en el material decía que un 70%, hablando en el ámbito deportivo, un 70% de los árbitros renuncian a las 2 o 3 semanas de haber sido contratados, ¿sí? Pues ya por la presión del estadio, de las personas, de los jugadores, como que en sí esa presión y saber que pues igual él es como el que tiene que dirigir, tener las normas, hacer cumplir las normas, etcétera, etcétera. Y que a cada rato lo estén juzgando, no, lo hizo mal, lo hizo mal, lo hizo mal, no sabe pitar, etcétera. Esa presión hace pues que renunciemos de cierta manera, ¿sí? Entonces, en sí, el enojo pues ya sea hacia otras personas o alguien hacia nosotros, produce ciertos conflictos, ciertos problemas que hacen que nuestras relaciones con nuestros seres queridos o incluso con Dios empeore, ¿sí? Eh, en sí, como que, bueno, por ejemplo, teniendo en cuenta eso del deportivo, sabiendo que es un tiempo de diversión, entre comillas, o sea, pues es un partido de fútbol, supone que se están divirtiendo, bueno, entre comillas, se supone que al ser un tiempo de diversión, pues no debería haber estrés.
pero pues es todo lo contrario, tanto para, incluso para los jugadores que se equivocan o para el árbitro que se equivoca, que todos consideran que siempre se equivoca cuando un equipo, entre países se enfrentan y el que pierde siempre como que la fanaticada del país va a decir, no, el árbitro pitó mal, etcétera, ¿sí? Entonces es como que al final ese enojo de las personas perjudica el trabajo del árbitro, ¿sí? Haciendo que en el caso del estudio que el 70% renuncie. Entonces es fundamental que al enojarnos, ahorita más adelante vamos a ver que el enojo pues no en todos los casos es malo, pero pues cuando el enojo llega a, a que nosotros pequemos, pues es completamente malo, ¿sí? Entonces, digamos que en una situación X llegamos bravos del trabajo, o bueno, del estudio, del estudio y pues empecemos a tratar mal a nuestros padres o en el caso de los papás a los hijos, pues eso va a perjudicar a la relación que tienes con ellos, ¿sí? Entonces, pues eso te va a hacer pecar, ¿sí? Porque más adelante incluso va a llegar una situación en la que no puedas revertir lo que le digas a tus hijos, lo que le digas a tus papás. Entonces, esa herida, ese comentario los va a herir de cierta manera. Si no se llega a un perdón, pues infinito hasta que se mueran, ¿sí? Entonces, es como saber que si bueno, te enojas en el trabajo, en el estudio, tienes que entender que eso no tiene que salir de ahí, primero que todo, no tiene que salir de ahí. Si te enojaste en el colegio, no hay razón por la cual llegar a tu casa, a la iglesia enojado, porque pues bueno, no es el caso porque bueno, ya pasó y eso es un problema que tuviste en el colegio. Entonces, del mismo modo, pues intentar solucionarlo no con agresión, ni con maltrato, ni con expresiones ofensivas, sino ser lo más respetuoso posible, ¿sí? Ese es como el primer punto, ¿no? Saber que cuando nos enojemos no lleguemos a ese punto en donde podamos lastimar a otra persona. Eso es básicamente, ¿sí? Eh, ese es el primer punto, como que aprender que nuestros enojos no lleguen a perjudicar a las demás personas y saberlo controlar dependiendo del lugar en el que estemos, así como lo que les digo de que si el problema está en la casa, no irlo a llevar a otro lado porque pues igual no es algo que bueno, perdón la palabra, no les importa a ellos, ¿sí? Porque pues son problemas de tu casa, no deberían de conocerlos, ¿sí? De cierta manera. Y pues es tu enojo y tú mismo deberías saberlo controlar. Es eso. Es interesante porque creo que en la humanidad, sí, o sea, todo el ser humano no suele entender, o sea, o no suele diferenciar entre las situaciones. O sea, lo que tú decías, que muchas veces el problema que me pasó en este lugar, lo generalizo, entonces si tuve este problema acá, cuando llego a la casa también voy a pelear y la raíz de ese problema fue otro lugar. Que de hecho es casi siempre suele pasar con los padres. No sé si a ti te pasa, pero casi siempre los papás, que ahí sale la típica frase de pagas los platos rotos, que no son tuyos. Algo así la frase, no me acuerdo. Pero que tus papás tienen un problema en el colegio y llegan a la casa y se desahogan contigo y uno es como que, pero qué, o sea, yo no hice nada para que venga y me regañe, ¿sí? Y quizás es porque los seres humanos no entendemos la raíz, o sea, no entendemos como que diferenciar las situaciones o el momento, por decirlo así. Y quiero iniciar mi parte con un versículo que de hecho es un versículo que une todo, ¿no? Que es Efesios 4, de 26, Efesios 4, versículo 26 al 27, que dice, si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al enemigo. Me llama la atención porque hay algo bien chistoso que hubo una época donde lo hacíamos. Bueno, es que antes peleábamos harto con mis hermanas y bueno, ahorita ya no, ya es es molestadera entre todos, en fin. El caso es que me acuerdo que mi papá siempre decía, no se acuesten bravos porque qué tal que no se levanten al siguiente día. Es muy chistoso, pero es muy real. Entonces,
Eso que dice Yohitan es cierto, ¿no? O sea, y de hecho, el enojo es como una emoción superficial, ¿sí? La verdadera razón del enojo es la raíz de algún problema que tú tienes, ¿sí? O sea, digamos, tú te pones feliz por alguna situación, ¿sí? Así mismo pasa. Hay situaciones y problemas, circunstancias que te llevan a enojarte, ¿de acuerdo a? Y me encanta porque hay dos clases de enojo, que es el enojo legítimo y el enojo ilegítimo, que uno es cuando tú pecas gracias al enojo. Cuando nos referimos a pecar es, digamos, te pones bravo y llega una persona a molestarte y como estás bravo le zampas un puño, o sea, zampares le pegas un puño y no sé, seamos así súper dramáticos, Rosa de Guadalupe, lo mataste, ¿sí? Entonces ese es un enojo ilegítimo porque pecaste, ¿sí? Por tu enojo causaste cosas que no deberías causar. Que digamos, no es bueno conducir enojado, porque cuando tú estás conduciendo enojado, estás así súper bravo y empiezas a conducir rápido y pues, pasan accidentes. Y eso es un enojo que te lleva a pecar, ¿sí? Un enojo que no te lleva a pecar, más adelante vamos a hablar, ¿listo? Y la pregunta que tú y yo debemos responder y quizás vamos a responder con este podcast es el por qué estamos enojados y esta es importante. ¿Es por causa de mis preferencias o es por el propósito de Dios? Son dos cosas totalmente diferentes, hay una diferencia grande y quiero explicarlo porque esa pregunta es por causa de mis preferencias, o sea, es por causa de lo que yo hago, de lo que yo quiero ser o de mis decisiones o es por causa del propósito de Dios. Y dirán como, ¿cómo es posible que yo me pueda enojar por causa del propósito de Dios? Ok, alto ahí, ¿listo? Y cuando nosotros decimos ese de causa del propósito de Dios, eh, es cuando tú y yo, dentro del propósito de Dios hay alguna situación que tú y yo no entendemos y que para nosotros es como, no, y nos ponemos bravos y mejor dicho, pf, sí, que es interesante, tanto por tus preferencias o por el propósito de Dios, puedes pecar y no pecar gracias al enojo. Y me encanta porque cuando decimos del propósito de Dios, es bueno, tienes el propósito de Dios y resulta que ese propósito que Dios tiene para tu vida no va acorde a lo que tú quieres. Entonces, digamos que no sé, tú quieres trabajar en X lugar y resulta que el propósito de Dios no es que trabajes. Entonces tú vas y das tu hoja de vida a ese lugar y pues no te la van a aceptar. Ahí sales enojado. Eso es, ¿sí? El enojo a causa del propósito de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú y yo entendemos de que si estamos unidos, tenemos una relación con Dios, vamos a entender y vamos a evitar ese propósito, ¿sí? Que quizás muchos de nosotros lo cometemos, ese enojo lo cometemos porque no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Es importante eso. Eh, y cuando tú y yo nos enojamos por los fracasos de nuestras acciones, ¿sí? O sea, que intentas hacer algo, intentas sacar algún proyecto y pues, no nace, entonces ese es un propósito por tus preferencias. Cuando tú no consigues un respeto, un amor, una vida más fácil, un lugar, un lugar en el parqueadero, una mesa en el restaurante y sale así tu enojo, ese es un enojo gracias a tus preferencias. Y es muy chistoso porque el enojo que nace gracias a las preferencias es cuando se choca con tu egoísmo, ¿sí? Entonces estás haciendo fila y una persona pasa delante tuyo y tú te pones bravo porque es que yo estaba aquí, ¿sí? Me acuerdo tanto que pasó algo, quizás no, o sea, fue así súper X, pero me llamó la atención y después estudiando, yo dije, "Guau". Un día fuimos con mi papá y fuimos a comprar unas cosas y había una viejita, o sea, la fila quedaba a la derecha y una viejita haciendo fila a la izquierda, ¿sí? Cuando, bueno, dijeron pasen, o sea, mi papá y yo teníamos que pasar. El que iba a comprar era yo, mi papá me estaba acompañando, entonces mi papá me dijo, vaya y íbamos hacia el lugar donde teníamos que recibir las cosas y la viejita que estaba al lado izquierdo se me cruzó al frente y me dijo, espera, espera, que tengo que comprar. Entonces volteo a mirar a mi papá y mi papá hizo una cara como de que,
que va a pelear y yo le dije como, pues no importa, o sea, al igual tarde o temprano vamos a pasar, ¿sí? Entonces son como esas cosas de, o sea, no, yo iba ahí, o sea, yo estaba en ese lugar, ¿por qué tienes que pasar, sí? Cuando confrontas tu egoísmo, muchas veces el enojo es lo que va a resaltar en tu vida, ¿sí? Eso de que, eh, es que se lo merece, ay, mire, es que no, si ve, Yohitan, usted se lo merecía, o Yohitan me pega y yo le pego. Yo me acuerdo que había una época donde nos pegábamos, pero era jugando. Entonces eso de que te pegan y tú por el egoísmo le devuelves el golpe, ese es un enojo a tus preferencias. Y cuando entendemos, o sea, el enojo no te va a resolver nada, ¿sí? Quizás en ese momento cuando estábamos haciendo la fila y la viejita se cruza y que porque tenía afán, yo no sé ni qué tenía la señora, quizás yo le era, pues su merced haga fila atrás porque yo iba acá, lo siento, con permiso, deme permiso, ¿sí? El que va a quedar mal, quizás vas a ser tú, ¿sí? Quizás yo en ese momento hubiera podido decirle, no señora, es que yo estoy haciendo la fila, ¿sí? Pues váyase atrás. Y quizás yo voy a quedar mal, ¿sí? Y no daría un buen testimonio. Entonces es importante, o sea, entender de que el enojo es natural, sí, todos nos vamos a enojar, pero la manera como tú y la situación en la que tú te enojes cambian las cosas. Hay momentos donde sí es bueno enojarte, pero tampoco pasarte un límite, o sea, hay límites para todo y en el enojo hay un límite. Si tú te pasas ese límite, pues paila, ahí sí vas a perder todo, ¿sí? Hay algo que algunas personas lo llaman, ¿no? Y es el enojo santo, así, el enojo santo, la ira santa. Y es chistoso porque, mira, Jesús es siempre el mayor ejemplo del enojo legítimo, o sea, el enojo santo. ¿Y, y, y por qué? ¿Por qué decimos eso? Hubieron situaciones donde Jesús se enojó, pero ese enojo lo llevó a tomar acciones que enseñaban. Y me encanta encontrarme con personas que cuando se ponen bravos son todas sabias para hablar. No sé si Yohitan alguna vez se ha encontrado con esas personas. O sea, hay una situación y todos, bla, bla, bla", y él es como, no, pues tranquilos, o sea, pero está bravo. Y no como, yo quisiera ser así, yo quisiera ser así, pero no, soy Santana y Bernal y soy, mejor dicho, una bomba, ¿sí? Y quizás me encanta porque Jesús, cuando tuvo enojo en su vida, lo que hizo fue siempre enseñar algo, ¿sí? Entonces, es importante, quizás sí te puedes poner bravo por alguna situación, sí, no sé, me tiré alguna cosa y me pongo bravo, ¿sí? Pero ten cuidado qué es lo que va a soltar ese enojo, ¿sí? Porque cuando tú te enojas y ese enojo va a soltar algo malo, no es un enojo bueno, ¿sí? No es un buen enojo. O si ese enojo te va a llevar a hacer cosas que no son buenas, hay una historia en la Biblia que es cuando Jesús fue al templo y que empezó a levantar las mesas de los mercaderos, a sacarlos así, ¡paz! ¡Aléjense! Bla. Sí, sí las has escuchado, ¿cierto, Yojitan? Esa parte, o sea, ahí creo que es la única vez donde uno ha visto a Jesús así bien enojo. Y eso que Jesús es el Hijo de Dios. Así como, ay, el hijo del pastor. Jesús era el Hijo de Dios. Y se puso bravo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es que esas personas no estaban haciendo lo correcto. Y él tenía una autoridad. Ahora, es interesante porque aquí entra contraparte, ¿no? O sea que si uno tiene autoridad tiene derecho a enojarse. No, o sea, tampoco, no te pases, ¿sí? Porque hay que saber el límite, el punto perfecto, ¿sí? Una cosa es ponerte bravo y ya, ¿sí? Pero enojarte y empezar a atacar a las demás personas te estás pasando un límite, ¿sí? Y si te pasas ese límite, eso no va a traer bendición a tu vida, ¿sí? Porque al fin de cuentas, un ejemplo, tuvimos un problema con Yohitan, Yohitan y yo no nos pusimos de acuerdo en qué tema, y yo me puse bravo, entonces me puse a atacar a Yohitan. Al fin de cuentas, el que se está afectando soy yo. A Yohitan le va a ir bien si lo atacan o no, ¿sí? Al fin de cuentas, el que se afecta soy yo. Y eso no lo entendemos. El enojo nos afecta mucho en nuestro corazón. Y Yohitan, continúa. Bueno, entonces, sí, siguiendo la idea de Esteban, ¿cuáles son los resultados que puede producir la ira? ¿Sí? Entonces, bueno, como lo comentó Esteban, hay una ira la cual puede ser de cierta manera buena, ¿sí?
Entonces, digamos, el momento en el que la persona que quiso abolir la esclavitud o el racismo, pues no creo que esa persona haya llegado ahí donde estaban los esclavos y dijera, uy, yo quiero como que destruir esto de la esclavitud, ¿no? Yo creo que no, definitivamente no fue así. El man llegó y pues se puso bravo, llegó con ira, ¿sí? Entonces ya al momento de ver que las personas eran degradadas a tal punto de tratarlas como nada, pues eh, él se enojó, pero no hizo no utilizó toda esa energía de la ira para algo malo, como irle a pegar, no sé, ir a coger un arma y dispararle a a los amos, por decirlo así, a los ricos, a los patrones. No, él supongo que, pues, para llegar a un acuerdo de que no haya esclavitud, no creo que haya sido así de, no, pues vamos a matar a todos a los que tienen esclavos. Supongo que fue un procedimiento en el cual la persona que tuvo esa idea inicial logró hacer un trato, hacer un convenio para que la esclavitud no se viera como algo normal, ¿sí? Del mismo modo con el racismo. No fue así, no fue una marcha así de bombas, de papas bombas, sino seguramente una protesta pacífica en donde las personas entendieron que pues todos son iguales, ¿no? Y que no hay que diferenciarnos por el color de piel, por el color de cabello, etcétera, ¿sí? Y como lo decía Esteban, Jesús en sus momentos tuvo sus ataques de ira, ¿sí? Por ejemplo, en el momento en el que los guardias de las ciudades decían que pues él no podía curar, no podía sanar en los días de reposo, ¿sí? Entonces, él, al explicarles bueno, la ira de que, bueno, pero como que yo no puedo hacer nada por estas personas que lo necesitan en ese momento, que están ante mí pidiéndome ayuda, no puedo hacer nada solo porque es un día de reposo. Entonces, pues él empezó a explicar también en ese mismo momento de cómo él no podría, él, ¿por qué no debería de hacer algo ante esa persona necesitada que está probablemente discapacitada en el piso? Entonces, pues ese producto de ira hizo que en este momento nosotros comprendiéramos que no por ser un día de reposo nosotros no podemos orar, nosotros no podemos ayunar, nosotros no podemos ir a la iglesia, nosotros no podemos dar una palabra de aliento, etcétera, 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 sí. Entonces, como que el resultado de una ira no violenta, por decirlo así, es la consecuencia de un beneficio a las personas, ¿sí? Entonces, en sí, toda aquella ira que ayude a las personas, que les brinde un apoyo, es esa ira que de cierta manera está guiada por Dios, tiene un propósito y que seguramente fue hecha para que tú actuaras frente a esa situación, ese problema que está afectando seguramente a una parte de la población bastante menospreciada, ¿sí? Entonces, en sí, hay que entender que la ira que perjudica es la que nos hace pecar y la ira que beneficia es la que está seguramente guiada por Dios, ¿sí? Entonces, esos son los resultados de la ira, son dos resultados de la ira. Y pues en el momento de una ira mala también tenemos que prevenir un efecto dominó, ¿sí? O sea, yo he visto películas, digamos, en las que alguien llega a la cárcel, ¿sí? Digamos que por no hacer nada, un error. Digamos que sea por un error totalmente, pero esta persona por la ira, por querer sobrevivir en la cárcel, que de cierta manera la cárcel los hace peores, por querer sobrevivir a la cárcel y, y no hundirse en ese lugar, seguramente va a intentar
comercializar droga, etcétera, ¿sí? Entonces, me acuerdo de una película en donde la muchacha, bueno, dijo que no había llegado por nada y que le iban a sacar al juzgado, pues para ya definir cuál era su situación y seguramente le iban a dejar libre. Pero antes de eso, resultó que como que ella estaba en la lavandería y pues en un ataque de ira mató a alguien. Entonces ahí su oportunidad de irse se acabó totalmente, ¿sí? Entonces, es como que intentar que esa ira no se vuelva un efecto dominó, ¿sí? Si ella hubiera estado lo más calmado posible, sabiendo que muy posiblemente en ese juzgado le iban a liberar, pues ella no hubiera cometido nada, ¿sí? O sea, es como tratar de ver, Ahí entra el dominio propio. sí, exacto, de ver qué resultados lleva la ira y qué puede pasar si yo llego a cometer una agresión o una palabra ofensiva ante una persona que yo quiero, ¿sí? Entonces es eso. Sí, exacto. O sea, de hecho, sí, quizás se escuchó muy incompleto mi parte, pero es que lo complementaba Johitan, sí, él explicaba las diferentes iras y cuando, porque analizando, ¿no? Cuando yo dije que Jesús era el claro ejemplo de la ira y no di ningún ejemplo, pues quedaba como, ¿qué onda con eso, no? Pero sí, de hecho, así un dato curioso, eso está en Marcos 3, ¿what? Sí, Marcos 3 del 1 al 6. Ahí hablan lo que decía Johitan, de que de hecho les dijo, o sea, con ira, dice, una mezcla de enojo y de tristeza, dice que, ¿qué es correcto hacer el día de reposo? ¿El bien o el mal? O sea, no me molesten, algo así. Y queremos terminar con quizás el último punto, ¿no? Que es busca en lo profundo de tu corazón. Ahí vas a encontrar la raíz de tu ira. Y es interesante porque en los salmos, siempre en el transcurso de muchos salmos, hay algo que siempre se dice y es, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Es uno de los salmos, pero casi todos los salmos frecuentemente dicen eso. Examina mi corazón, Dios, examíname mi corazón. Porque las emociones y los pensamientos que uno tiene nacen del corazón. Sí, muchas veces que los pensamientos nacen de la mente, pero no. O sea, nacen del corazón, de lo que hay en tu corazón. De hecho, la Biblia dice, no, de lo que hay en tu corazón habla la boca. Entonces, examina tu vida. ¿Qué es lo que en tu vida, en tu corazón, examina tu corazón? ¿Qué es lo que en tu corazón hay, sí? Y tú y yo sabemos que Dios es un Dios de misericordia, que la misericordia de Dios se renueva cada mañana, ¿sí? Que cada día tú te puedes acercar y decir, Dios, mira que es que ayer me peleé con mi hermana y mi hermana me trató mal y, sana mi corazón, sí, perdona mi corazón. Mira, en tu perdón tú no vas a perdonar, ¿sí? Pero en el perdón de Dios sí vas a sanar, que es importante, ¿sí? Muchas veces, eso clásico ahí en primaria de que se pelearon dos niños chiquitos y pídale perdón, ¿me perdona? Sí, y ya, pero qué perdón tan pésimo, sincero, ¿sí? Y ya. Pero recuerda que en el perdón de Dios sí perdona. Y lo más importante es perdonar, porque todos podemos decir perdón, perdón, perdón. Yo ahorita me perdonas, sí, te perdono. Ya sí. Pero lo más importante es que sanes tu corazón, ¿sí? Y es chistoso, pero hazte esas preguntas. Mira, hazte esta pregunta. ¿Por qué eres iracundo? ¿Por qué eres bravo? ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado de tu enojo? Y hay personas que a los 5 años tuvieron una experiencia y desde ahí son todas fastidiosas, bravas, se ponen bravos por todo. Y la raíz de que siempre andan bravas, ¿qué es? Una situación que pasó hace 5 años, ¿sí? Entonces, ¿por qué eres bravo? ¿Cuál fue el resultado de tu enojo? ¿Quién ha sido herido por causa de eso? Eso es importante, porque cuando tú te das cuenta que otras personas han sido heridas gracias a tu enojo, quizás ahí van a cambiar, ¿no? Y he dado al maligno cabida en mi vida. ¿Cómo así? Ya lo que hemos hablado, ¿no? O sea, Dios a ti te da una paz, a ti te da una fortaleza, te da una misericordia de que tú vayas y Dios, perdóname, perdónalo, ayúdame a perdonarlo por lo que me hizo, ¿sí? De hecho, Jesús en la cruz, cuando ya estaba así, quizás estaba bravo, ¿no? Porque pues él no tenía que pagar eso, ¿no? Pero dice, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya, listo ya. Porque es importante el perdón y sanar tu corazón. Cuando tú encuentras un error, lo cambias, ¿sí? Cuando, miren, así, dato curioso, aquí una tarea súper larga, es un mundo de notas. Cuando yo encuentro el error acá de todas las notas que estoy sacando, listo, borrador, lápiz, cambio. Y así mismo pasa. Cuando tú encuentras el error en tu corazón, borrador, Dios, cambio. Borrador, cambio. Así que recuerda, busca en tu corazón cuál es la causa de enojo y cambia. No va a ser difícil, pero los pequeños cambios hacen una gran diferencia. Entonces, amigos, hasta acá llegamos con nuestro podcast. Gracias, Johitan, gracias a todos los que nos están escuchando en las plataformas digitales. Si nos quieren ver, si jamás nos han visto, búsquenos en YouTube como La Mesa Clandestina y por ahí debemos salir. Sí, creo que salimos de primeras o de segundas, pero por ahí salimos, ¿listo? Búsquenos. Y si nos han visto y ya están aburridos de vernos y nos quieren escuchar, búsquenos en cualquier plataforma como La Mesa Clandestina, ¿listo? Entonces, Johitan, ¿quieres decir algo para terminar? No, que muchas gracias y creo que sería chévere, no sé, ¿qué opinas? De que las personas pongan una experiencia, bueno, nosotros ya dijimos nuestros ejemplos de una ira pues mala, ¿no? Porque eso trae rencor y trae, etcétera. Que las personas pongan una ira en la que ayudaron a alguien, ¿sí? O sea, que no actuaron de manera agresiva, sino que esa ira fue por un bien que verdaderamente beneficia a alguien, ¿sí? Y cómo actuaron. Pero entonces Entonces, hagamos no sé. una cosa, aunque bueno, técnicamente según las estadísticas ustedes lo ven después del lanzamiento, ¿no? O sea, el lanzamiento es el estreno que sale a las 3 de la tarde los lunes, pero escríbanlo en los comentarios del video, no de la transmisión, ¿listo? O sea, los que están abajo, no al lado de la pantallita, ¿ok? Yo sé que me entienden porque somos juveniles, ¿listo? Y escriban eso, escriban la experiencia. Si quieren también lo pueden subir a Insta, ¿no? Hacen un estado escribiendo una experiencia que tuvieron y nos etiquetan. ¿Listo, amigos? Entonces, nada, Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días con un nuevo podcast, con un nuevo programa. Y nada, bendiciones, amigos.